so true. Myra and Mauricio guide you through. With every word they say, start new. With every guest, a change, a clue. Tune in to grow. Let your soul fly, the new beginning is just now. Muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo episodio de Amarte es el arte. ¿Cómo te va, Mayra? Hola, Mao, bien contenta, pues un jueves más, como siempre. Parece cantaleta, pero es real. Me encanta que lleguen los jueves porque siempre estoy en espera de este espacio. Muy contenta para pues traer algo nuevo, ¿no? Para despedir la semana y hacer un análisis, un resumen de cómo estuvo la semana después del jueves anterior, qué aprendimos de nuevo, qué nos llevamos. Se está acabando el año, Mau, no manches, Sí, qué rápido. sí, se nos está yendo bien rápido. O sea, ya llevamos casi un año de transmisiones casi ininterrumpidas, porque la semana pasada no hubo transmisión, pero fue porque andábamos en un evento increíble y obviamente siempre que vamos a estos eventos, pues vamos pues a nutrirnos un poquito más de información para traerles, para compartirles, para tener más contenido, para que ustedes se lleven la mejor experiencia y pues obviamente pues mucho contenido dentro de Amarte es el arte, que siempre, Maya, tenemos la suerte de tener nuevos invitados, mejores presentaciones, cada vez temas más profundos. Creo que esta historia ha sido una historia bonita, digna de contarse. Así es, y justamente el jueves pasado no transmitimos porque estábamos haciendo lo que vamos a hablar en este programa sobre el poder de aprender. Y ¿sabes qué, Mau? Lo que yo nos aplaudo sin falsa humildad es que a nuestra edad, sobre todo a la tuya, seguimos teniendo esa curiosidad de qué hay más, ¿no? Porque por ahí hay mucha gente que nos ve, a lo mejor hizo su carrera terminó su carrera cuando tenía los 20 y se metió a trabajar y ya sigue pues en lo que considera que es lo único que es su realidad. Y nosotros estamos como que todavía, ¿qué hay más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y eso es lo bonito de enseñarle a la gente. Pues siempre va a haber algo nuevo que aprender. Sí, fíjate que alguna vez me preguntaban, oye, ¿cuál es tu vicio? Porque generalmente he sido como deportista, no he estado como muy cerca de los vicios tóxicos, digamos. Uh -huh. Pero creo que mi vicio es aprender. Siempre estoy buscando nuevos cursos, talleres, conferencias, congresos, compartir con la gente. Y realmente creo que el contexto que hemos creado con todos estos proyectos que llevamos juntos, Mayra, nos ha llevado justo a eso, a cómo aprender, pero desde otro lugar. No es el lugar de la escuelita donde vas y te sientas a escuchar a alguien solo hablar y llevarte para después estudiar para el examen, ¿no? O sea, creo que aprender ya a estas alturas tiene otra connotación que tiene que ver más con quién eres que con la información que está allá afuera. Sabes que suena incluso como un juego de palabras, suena como absurdo, pero lo que se aprende ahorita es de alguna manera el proceso de desaprender lo que en algún momento aprendí, que ya no se alinea con lo que soy hoy. Sí, Sí. y desaprender es un proceso difícil, ¿eh? No es sencillo de pronto decir, ok, yo entendí que, no sé, por decir algo absurdo, yo entendí siempre toda mi vida que el cielo era de color azul y hoy estoy aprendiendo que el cielo no es azul, que el Uh cielo -huh. es naranja, que el cielo es verde, que el cielo es morado. Y solo por poner una metáfora absurda, pero realmente así sucede. Cuando tenemos como ese velo que nos da, no diría la ignorancia, sino más bien los aprendizajes que hemos coleccionado hasta ahora, nos define digamos, el filtro a través del cual vemos la realidad. Uh -huh. Y en eso del poder de aprender, fíjate, se me acaba de venir una frase, y bíblica incluso, que se me figura que el poder de aprender tiene mucho que ver con eso de la verdad los hará libres. Uh O -huh. sea, eso que desaprendes, que en algún momento te limitó, y reaprendes lo que ahora te libera, pues es como un poco de libertad. Se siente una sensación de libertad, de ligereza, ¿no? Sí, y
muchas veces pareciera que entre más sabes, más complicada la vida porque te das cuenta de muchas otras cosas. Pero creo que desde el punto en el que nosotros nos hemos metido en este proceso de aprendizaje, tiene más que ver no con explicarte la vida, sino con aprender a navegar en la vida, con nuevas herramientas, con nuevos conocimientos, con otros contextos donde te relacionas con gente que, pues si tú vas creciendo, no hay de otra más que te relaciones con gente que va creciendo a la par y que te va jalando, que te va empujando, que tú a veces eres el que jala, a veces eres el que empuja, a veces solo eres el que comparte, pero siempre sumando uno a otro, y eso es lo bonito. Para mí esa es como había un programa televisión, me acuerdo cuando era niño, que se llamaba El Tesoro del Saber, donde salían ahí animalitos de granja, y me gustaba mucho ese Luli, programa. hallarás, Es exactamente. Y me gustaba mucho ese programa porque siempre había como cápsulas, puntos interesantes, muy educativo. Y ahora creo que sigo viendo el mismo programa, pero a escalas muchísimo mayores. Y la ventaja de eso es pues que simplemente estamos coleccionando información y tips y estrategias y herramientas para compartirlas aquí con todos. Oye, pues yo cuando empecé este proceso de aprender conscientemente lo que yo quería y elegí aprender, me resonó muchísimo esa frase de yo solo sé que no sé nada, porque entre más aprendo, más me doy cuenta que no sé nada y que estoy así de todo el mundo de conocimiento y sabiduría que tenemos en esta experiencia humana. Pero bueno, vamos a pasar a darle la bienvenida y gracias a nuestros patrocinadores, porque finalmente creo que ha sido parte también muy grande de nuestro aprendizaje, pero no solo nuestro. Creo que tanto Bridgemakers California como maumendieta.com han sido también parte, testimonio y compañía del aprendizaje de muchas otras personas. Entonces, cuéntame un poquito cómo se siente Mau Mendieta, cómo se siente tu expertise en acompañar a las personas en su proceso de vida, cómo se siente verlos aprender y desaprender y volver a aprender y así. Pues yo te diría que se siente cada vez como un nuevo parto, porque es meterte a esos rincones oscuros de cada persona donde hay algo que está sucediendo que los limita, que les duele, que de alguna manera estorba para continuar, pero que de pronto se abre el túnel hacia la luz y entonces ahora la vida cambia a partir de ahí, igual, así como un parto, como un bebé. No es lo mismo la vida que tiene cuando está dentro de la mamá, que su mundo es la mamá, que está en un mundo acuático y de pronto sale a la luz y el mundo es totalmente distinto y comienza a respirar. Y ese primer paso probablemente duela un poquito, probablemente sea un poquito incomprendido por la persona, pero así como los bebés, una vez que empiezas a respirar y abres los ojos y te das cuenta de que hay un mundo más grande allá afuera, creo que para mí es increíble y es la mejor de las satisfacciones, y yo creo que estoy muy agradecido con el universo, con la vida y sobre todo con todas esas personas que han confiado en este proceso, en que cada persona que se acerca realmente creo que es una vida cambiada, es una vida potencializada y es una familia feliz, porque a partir de ahí se empieza a contagiar con todos y entonces la magia sucede, que no es realmente magia, o sea, es un proceso, pero hasta que nos metemos en ese proceso podemos darnos cuenta de todo lo que no estábamos queriendo ver y todo lo que estaba disponible para nosotros, pero que no lo habíamos querido alcanzar, porque como decíamos hace un rato, el filtro por el que lo estás viendo, pues estaba sucio, ¿no? Como el parabrisas del coche, si no lo limpias, pues no vas a ver la carretera. Y eso ha sido realmente una experiencia, pues, increíble y que me siento muy afortunado de compartirla con mucha gente. Y por otro lado, Mayra, cuéntame, ¿cómo es que el tema de inversiones te ha hecho llegar a un lugar donde la gente te mira y dice, wow, yo quiero crecer así? Fíjate que Bridgemakers California, si bien viéndolo desde el lado más superficial, diríamos, se trata de comprar en tierra, invertir, que todo eso ya tiene su buen grado de aprendizaje en cómo hacerlo, cómo ver por tu patrimonio, por tu futuro. Para mí, Bridgemakers es algo mucho más allá. Bridgemakers me ha regalado una nueva realidad, una nueva vida, y me ha regalado lo que ahora entiendo que es el mejor regalo que te puedes dar como ser humano, que es
un contexto de gente que ve la vida como tú, que tiene sueños como tú, que no te deja caer, que te sostiene. El contexto, Mau, si algo aprendí en Bridgemakers, si algo me han enseñado los mentores con los que inicié este proyecto, como Rodrigo, como Jorge, como ahora pues que estamos con Kike en Legacy, todo tiene que ver con el contexto. Y desde que yo entré a Bridgemakers, no solo cambió mis finanzas, no solo cambió mi forma de pensar hacia mi futuro, sino que cada vez me rodeo de gente más bella con la que yo no me siento juzgada, porque hemos de decirlo, muchas veces nos sentimos muy criticados o juzgados o analizados por la gente más cercana a nosotros. Y bueno, dentro de Bridgemakers encontré gente que ve la vida como yo y que me siento totalmente abrigada, me siento acobijada, me siento sostenida y sobre todo me siento completamente admirada y admirando. O sea, es un juego de admiración mutuo desde los que están conmigo y con la gente que estoy. Y yo creo que cuando la gente tenga curiosidad y se acerque a Bridgemakers, se dará cuenta que más allá de adquirir solo tierra, adquieres también mucho aprendizaje y mucha sabiduría. Y bueno, eso es Bridgemakers California para mí. Pues eso es Bridgemakers California, eso es maumendieta.com, así es de que pues acérquense por cualquiera de ambos lados de crecimiento personal, crecimiento de tu patrimonio que también tiene que ver con tu crecimiento personal, pero por lo pronto hoy, Mayra, quiero platicarte de que tenemos de vuelta un biotipazo, que dicho sea de paso, su proceso de aprendizaje acaba de concluir, digamos, esta etapa, porque recientemente se acaba de graduar de la certificación de Rodrigo García Platas como coach en biotipos. Así es de que, pues bueno, vamos a darle la bienvenida hoy a Elías Israel, que está con nosotros. Así es de que, vamos a ver. Bienvenidos a Biotipazos, el único lugar donde descubrirás los secretos para potenciar tu desarrollo personal de manera ligera, divertida y entretenida. Solo aquí, en Amarte es el Arte. Y bienvenido Elías, muchísimo gusto de tenerte hoy aquí. Sabemos que estás ahorita moviéndote del lugar, pero te agradecemos muchísimo que desde el auto nos estés acompañando el día de hoy. Queremos decirle que no vas conduciendo para que nadie se preocupe al respecto, pero bueno, es un placer tenerte aquí Elías, nuevamente. ¿Cómo estás, amigo? No, al contrario, Mau, qué gusto saludarlos. También enormemente agradecido de la invitación y sin duda, pues también muy contento de poder estar con ustedes. Tuve que resolver de urgencia algunas cosas, por eso ahorita las circunstancias en sí, pero sin duda no es un impedimento para estar presente y compartiendo algo que de hecho ya lo estoy escuchando ahorita y muy interesante. De hecho, sí. Se me adelantaron un poquito también con respecto a uno de los enemigos del aprendizaje, pero en general me siento muy contento. También haber logrado concluir la acreditación de manera personal fue realmente significativo. Creo que me costó sudor y lágrimas, muchas lágrimas, sin duda Literal. alguna. Sí, Ay, pues qué bueno tenerte aquí. Y creo que pues como la vida misma siempre tiene sus sinsabores y su condimento. Y hoy nos decías, tuviste una junta que para ti es muy importante y es válido, pero aquí estás. Entonces vamos a hacer de este programa lo mejor. Esperemos que la señal no nos falle y que tú nos escuches bien, todo en orden. Nos escuchas perfecto, ¿verdad? Pues vamos a darle al tema. fuerte y claro. Qué padre, pues felicidades número uno por esa certificación que hemos de decirlo. Nosotros hablamos y nos llenamos así como el pecho cada que hablamos de que somos graduados de biotipos, porque créanme que no es fácil. Y no porque solamente sea algo complicado de entender y de aprender, sino porque nuestro maestro Rodrigo García Platas tiene una frase que nos dice desde el inicio de la certificación: yo no certifico traumados. Entonces, la certificación tiene mucho que ver con nuestro proceso terapéutico personal. Dentro de ese salón tiramos tanta cosa, porque si no es así, si no desaprendemos las cosas que venimos cargando, que nos vienen costando y nos vienen alentando, no podemos aprender lo nuevo que Rodrigo nos enseña. Entonces, cuéntame, Elías, ¿qué fue lo que aprendiste? ¿Cómo estuvo este proceso para ti? Híjole, sin duda fue desafiante por ideas que tal vez yo tenía
desde hace muchos años, en parte por mi historia, por obviamente algunos traumas sin resolver, por creencias, pero en general me atrevería a decir que fue desafiante. O sea, fue desafiar muchas cosas que yo creía posibles para mí y sin duda alguna, pues empujar a lograr el resultado. Y también en el momento en el que Rodrigo me dio la apertura a tomar la acreditación, para mí fue o sea, voy el todo por el todo, del todo por el todo. O sea, creo que hay cosas donde, por ejemplo, incluso tengo tatuado en el pecho un kanji japonés que significa do, que en español quiere decir camino. Y es algo que aprendí en el entrenamiento samurái hace muchos años también, que está asociado con esta parte de aprender a dar todo en batalla, porque puede ser que no haya segundas oportunidades, sino que hay que aprender a darlo todo en la batalla en el momento. Entonces, sin duda, para mí la acreditación de biotipos fue así, o sea, saber que no iba a haber vuelta atrás, no iba a haber una segunda oportunidad, era el todo por el todo. Y personalmente, digo, además de haber aprendido sobre mi biotipo y realmente saber cómo funciono, qué chistoso que es. mm, Lo que más me daba miedo de mí, en parte estaba vinculado a mi mayor fortaleza. Entonces, jamás voy a olvidar unas palabras que Rodrigo me dijo, que es: para aprender a ser un gran maestro fuego, hay que reconocer que, pues a lo mejor en el camino o en el proceso, alguien va a resultar quemado. Y no es porque haya sido con la intención de lastimar a alguien per se, sino porque estoy precisamente en un proceso de aprendizaje. Como bien lo dijiste, Mayra, ¿no? Es un proceso. Y en todo proceso pueden haber altas, pueden haber bajas, em, pero saber que, pues, que estás a algo mayor, sin duda es extraordinario. ¿Qué desaprendiste? ¿Qué fue lo que desaprendiste? Ya me dijiste todo lo que aprendiste de ti. ¿Qué desaprendiste? Híjole, qué pregunta. Mm, sí, qué bárbara. Ahí sí me causó un quiebre. Am, Desaprendí el dudar de mí, desaprendí, híjole, desaprendí una interpretación que yo había tenido por algo una experiencia que tuve con mamá, sin duda alguna, cuando yo era muy pequeño. Creo que eso fue lo que más desaprendí. O sea, desaprendí que no hay nada malo en mí. Desaprendí, pues sí, una interpretación pues con la que me casé desde que yo era muy pequeño. Y creo que también desaprendí la forma en la que antes me veía a mí mismo. Entonces, podría hacer eso y te quiero agradecer mucho por la pregunta porque creo que es una pregunta que tal vez yo no me había hecho. Oye, Elías, y desde este lugar, ¿cuál crees que es el regalo de atreverse a desaprender? Porque siempre hablamos de aprendizaje y que suena como a coleccionar información y tomarla y meterla en el cerebro y clavarla ahí y dejarla ahí adentro para que en algún momento haga efecto. Pero, ¿por qué desaprender es importante y qué significa eso? Fíjate, me parece excelente lo que preguntas porque normalmente, o sea, hoy en día creo que la competencia de aprender, incluso aprender a aprender, es la madre de todas las competencias. Porque, digo, ¿qué le puede ocurrir a un ser humano cuando deja de aprender? La respuesta probablemente va a ser muy evidente. Entonces, no solo se trata de qué estoy aprendiendo, sino de ser consciente de cuáles y de cómo son mis propios procesos de aprendizaje. Porque los seres humanos, independientemente del biotipo, aprendemos de forma distinta y también pueden haber muchos sesgos con respecto al aprendizaje. Ejemplo, punto número uno, se puede llegar a creer que el aprendizaje debe ocurrir de manera rápida o pronta y que si yo no aprendo rápido es porque estoy burro o algo está mal en mí, y sobre todo si me comparo con otras personas que tal vez tienen mayor capacidad o una capacidad de aprendizaje diferente y están aprendiendo a un ritmo más acelerado. Entonces, mm, hay ciertos factores que nos pueden impedir aprender. Y
ser consciente de cuáles son mis enemigos o mis obstáculos del aprendizaje, sin duda alguna puede ser algo fundamental para que yo entonces desarrolle más competencias. Y algo que dijiste es bien interesante porque hay mucha gente que puede confundir adquirir información con aprender. Adquirir información no es aprendizaje. Y es más, hay un término que escuché en un podcast hace muchos años que se me quedó en la memoria, que es infobesidad. ¿Qué es infobesidad? Es una persona que es gorda de información, a un punto donde es cero sano, sabe muchas cosas, pero pues no tiene ni idea o sea, de la utilidad o no sabe cómo aplicarlo. Tal vez desde mi perspectiva y mi juicio, sin duda alguna, que alguien que lo que hace es acumular información, acumular información, puede deberse quizás a alguna inseguridad, como una forma de decir, mira, yo sí sé esto, yo sí sé esto otro, también sé esto, pero cuando o sea, el aprendizaje va acompañado de aplicación y práctica. Puedo yo saber mucho, pero no saber hacer nada con eso que sé. Entonces, sin duda alguna puede ser algo que me puede impedir realmente generar aprendizaje. Yo lo he visto siempre así, ¿no? O sea, como bien lo dicen, te puedes volver una biblioteca completamente en tu cabeza donde sacas 20,000 tomos y repites lo que leíste, pero eso no hace sabiduría porque finalmente estás repitiendo lo que puso alguien más, lo que aprendió realmente alguien más que lo plasmó en un video, en libro. Pero para mí se vuelve el aprendizaje sabiduría una vez que lo integras, una vez que lo que predicas, practicas, dicen, ¿no? Una vez que ya lo volviste algo que leíste, que descubriste, pero se vuelve también parte de un conocimiento empírico cuando lo pones en práctica y dices, ¿sabes qué? Ya lo entendí. O sea, lo que leí ya me hace sentido porque ya lo viví, ya lo caminé. Y te voy a decir una cosa que incluso una vez yo tuve como una pequeña plática, un diálogo con un psicólogo que me decía, lo que pasa, teníamos, ya sabes, cuando empezaba este rollo del coaching y la psicología, que él me decía, lo que pasa es que ustedes hablan de que uno tiene que haberlo vivido como psicólogo para poderle enseñar a la gente y realmente no. Me dijo un ejemplo que me quedó bien clara, ya bien la diferencia. Me dice, digamos que estoy yo en una montaña y la otra persona está en otra montaña y si los dos traemos un walkie-talkie, yo soy el psicólogo y él es el paciente, yo tengo una perspectiva desde afuera donde le puedo decir, ¿sabes qué? Yo veo el camino donde debes de bajar y por walkie-talkie lo voy guiando porque yo estoy viendo desde afuera donde está parado él. Y yo como psicólogo puedo irlo guiando desde el walkie-talkie sin tener que estar en esa montaña. Y mi respuesta fue, le dije, sí, pero yo como coach, yo le puedo decir si en ese camino que lo estoy mandando hay pantanos, hay culebras, hay serpientes, hay arañas, porque yo ya lo bajé. Entonces, yo le puedo decir desde una perspectiva, ya bajé por ahí, ten cuidado con esta piedra, ten cuidado de no pisar aquí, porque yo ya pisé ahí y ahí se hunde la arena. Fue como una forma yo de entenderme incluso porque es distinto cuando ya tienes un proceso andado, poder enseñar a alguien en lugar de únicamente tener un proceso que estudié, pero no lo he practicado. No sé si me di a entender. Sí, totalmente. Ahí, no sé, Mau, si quisieras agregar algo. Sí, creo que ahí como, o sea, yo lo que he descubierto es que la mejor manera de aprender es enseñando. Porque cuando enseñas es cuando realmente tomas eso que estudiaste, que analizaste, que viviste, que vivenciaste, que experimentaste, y cuando tú tratas de plasmarlo para entregárselo a alguien más, es cuando se hacen todos los clics porque estás tratando de que la otra persona se lo lleve la misma experiencia, se lleve el mismo aprendizaje y creo que es ahí donde lo podemos integrar. Y esto lo llevo de la mano con también alguna vez escuché que los resultados no solo dependen del conocimiento, que los resultados tienen dos piernas con las que tiene que caminar el ser para llegar al resultado. Una pierna es el conocimiento, pero la otra pierna es la acción. Entonces, como decías, Elías, tú puedes estar gordo de conocimiento, pero no moverte. Y hasta que pones acción basado en esos conocimientos, en esos aprendizajes, en todas esas experiencias que vas incorporando a ti,
es cuando entonces realmente sucede el aprendizaje y es entonces realmente cuando los resultados llegan. Sí, híjole, me encanta, la verdad, de la sesión pasada esta, disfruto mucho conversar con ustedes, porque digo, para empezar que tienen biotipos opuestos, es muy interesante, eh, pero sobre todo por lo que aportan a la conversación, porque, por ejemplo, Mayra, eh, qué valioso dices, o sea, el ejemplo que pusiste se me hizo muy interesante, porque de hecho quiero abordarlo desde la perspectiva de la persona que está recorriendo el sendero. Algo que también nos puede impedir aprender es no declarar al otro como maestro, ¿no? O sea, de Ujú. alguna manera, el no confiar en alguien para que me guíe y me enseñe a mí es lo que me puede bloquear poder generar aprendizaje para saber realmente recorrer ese sendero. Entonces, sin duda hay gente que tiene mucha experiencia para muchas cosas, talentos, habilidades, como lo dijiste, sabiduría. Y si yo realmente me permito a tener apertura, dejarme guiar y confiar en quien me enseña, vale, si me dices por el walkie-talkie de que, oye, pues ten cuidado que en unos pasos estás a topar el siguiente obstáculo y luego va a haber una culebra por ahí y yo confío en tu guianza, ¿no? Pues por supuesto yo voy a poder aprender y enriquecer mi camino de lo que tú me puedes aportar. Y creo que va muy de la mano de lo que tú decías, Mau, ¿no? Porque mm, em, si al final, em, digo, sí, claro, cuando uno enseña, dos aprenden, sin Ay, duda justo iba a alguna. decir eso. Ujú. Sí, mira, estamos conectados, ¿eh? Justo Buen iba a decir Bluetooth. eso. Es que Sí, incluso durante las sesiones hay veces que estás dando una sesión y cuando terminas la sesión terminaste tan coachado como el coachee. Aparte hay algo bien, bien importante. Nunca somos la misma persona al instante siguiente. Siempre la situación está cambiando. O sea, hoy ya tengo un segundo más de vida, un segundo más de experiencia. Y cuando eso es cuando estamos compartiendo o estamos recibiendo información de alguien, como decías, Elías, cuando declaramos a alguien como maestro y estamos en la total apertura de recibir esa información, no importando si nos funciona, si no nos funciona, si nos gusta o o no nos gusta. Finalmente es la perspectiva de alguien, es la experiencia de alguien y de ahí podemos aprender algo. Tal vez la enseñanza no llega literal tal cual la otra persona la entendió porque es desde su propia experiencia, pero siempre seguramente será enriquecedor para nuestra experiencia de vida. Y entonces eso nos lleva a hacer como conexiones entre las ideas, sentimientos, emociones, pensamientos y conocimiento que tenemos dentro para ir trazando nuevos caminos. Y ese nuevo camino ya no es el mismo de ayer. esa frase me encanta, sin duda alguna. Este mismo camino con lluvia y de noche, definitivamente es un camino diferente, ¿no? Sí, 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 tal cual. Yo les quiero compartir aquí en mi propio camino y proceso de aprendizaje personal. Yo descubrí qué era lo que más bloqueaba mi propio aprendizaje, que es algo que se como el querer tener todo claro todo el tiempo. Siempre que le comparto esto a alguien en un taller, les vuela la cabeza y un montón de gente luego se identifica. Porque yo era muy así, en verdad. O sea, yo sí era de que yo quiero tener todo claro todo el tiempo. Y si por cualquier cosa hay algo donde siento que no tengo la claridad, simplemente no avanzo. Ya no avanzo. Entonces, no sé si ustedes han tenido la misma experiencia en algún sentido, pero para mí fue cuando lo descubrí y o sea, me cayó el 20 así, qué bárbaro. O sea, hay muchas cosas donde yo he caído en una inacción por querer tener certeza de todo lo que va a ocurrir de la A a la Z, ¿no? Y pues realmente hay muchas cosas en las que debemos ir aprendiendo conforme a la marcha, pero el que querer tener todo claro todo el tiempo, sin duda alguna, a mí me obstaculizó mucho tiempo el poder aprender conforme a la marcha e incluso arriesgarme, aventarme a hacer cosas y digo, pues bueno, pues ahí luego voy aprendiendo, ¿no? Entonces, esto fue muy enriquecedor para mí porque fue como, vale, tal vez no lo tengo claro, tal vez no sé qué vaya a ocurrir, pero pues, si me siento con la disposición y tengo quien me está guiando, pues me aviento y en la marcha puedo ir aprendiendo. Tener todo Fíjate que claro.
Sí. Perdón, tener todo claro de alguna manera viene de ese miedo a fallar, ¿no? De ese miedo a equivocarme, de ese miedo a caerme y de querer dar el paso firme y seguro a lo que sigue, pero como dices, saltar al vacío, salta y en el camino se te abrirán las alas, ¿no? En el camino te crecerán las alas, pero salta. Y como dicen también, mucho análisis genera parálisis. O sea, si te atoras en querer tener todo resuelto antes de dar el siguiente paso, pues nunca lo vas a dar porque siempre va a haber una variable que se te va a escapar, siempre, no hay vuelta de hoja. Entonces, se trata de ser un poquito arriesgado, se trata de soltar también, de no querer tener todo bajo control. Y entonces es cuando la oportunidad de descubrir y de sorprenderte se hace presente. Totalmente. Siento también para mí creo que antes yo no sabía enfrentarme a la incertidumbre, ¿sabes? Como esta parte de no saber, obvio, no tener el control, ¿no? Etcétera. Y yo lo asocié mucho más a esa parte sí, o sea, querer tener certeza de las cosas de las cuales pues, tal vez no puedo ni controlar, pero sin duda alguna el aprender también a enfrentarme a la incertidumbre y saber gestionar. Me gusta mucho cómo lo expone Fernán Flores, que es como saber navegar la incertidumbre, que la ola de la incertidumbre no te revuelque. Entonces, creo que ese tipo de cosas sin duda nos genera un gran reto para que podamos seguir aprendiendo en la vida. Oye, y bueno, dale, Mau, dale. Sí, lo que iba a decir es que solo como para ahondar un poquito en de qué estamos hablando, no estamos solo hablando de aprendizajes académicos, estamos hablando de cualquier tipo de aprendizaje emocional, de aprender cómo me relaciono con las personas, cómo son mi interacción con otras personas, cómo me desarrollo en el trabajo, cómo es que me permito sentir y conectar con otras personas. Todo eso tiene que ver con aprendizaje y también con desaprendizaje, como decíamos al principio. Si yo siempre he sido una persona, no sé, huraña, retraída, tal vez un poquito tímido, introvertido, obviamente necesito desaprender cómo es que fui experto en ser tímido para entonces ser un poquito más extrovertido. Y eso es a lo que nos referimos con desaprender. No se trata de borrar el cassette y volver a empezar, sino de decir, ok, esto es lo que tengo, esta es la manera en la que yo he estado operando normalmente, atreverme a pensar que esto no es el final, sino que es simplemente una manera en la que yo elegí vivir un periodo de mi vida, pero que hoy puedo elegir vivirlo de otra manera, y eso es a través del aprendizaje, aprendiendo que hay cosas distintas, y para aprender pues necesitamos tener esa apertura, tanto para el maestro como para el mensaje mismo. Y sí, oye, mira, tenemos aquí una pregunta. Dice Edemir, ¿cómo le podemos enseñar? ¿Qué medios podemos usar para empezar a enseñar? ¿Qué medios podemos usar para empezar a enseñar? Por medios, digo, a ver si te pudiera comentar ahí por medios a qué se refiere, ¿De pero qué yo creo forma que, empezar a enseñar? mm, yo no sé qué es lo que le gustaría enseñar, pero, o sea, yo me diría, respondiendo de forma práctica, es mm, aprendiendo a dirigirte a una persona. O sea, la enseñanza pues viene de alguna forma de boca en boca, ¿no? Entonces, el, el que aprendas también a enseñar, a pararte frente a un grupo de personas a lo mejor, o tener una conversación con alguien más y compartirle tu conocimiento, hay, creo que desde esa parte de enseñar es sobre todo saber a quién es quien está aprendiendo. Porque hay muchas veces donde considero que puede ser de enorme valor enseñar desde la mente de quien aprende. ¿No? O sea, es como decir, si a lo mejor le voy a enseñar a un niño sobre algunas cosas, pues enséñale desde la mente del niño, ¿no? Desde cosas que el niño pueda cachar, como Sí, justamente, Elías, es como tienes que hablarle o empezar por hablar el lenguaje de la persona que está dispuesta a aprender o que está en el proceso de aprendizaje.
Porque si de pronto vamos a decir que yo le quiero enseñar a hablar español a un grupo de gente que habla chino mandarín, pues obviamente no voy a lograr que ellos aprendan nada si no encontramos un medio de comunicación que establezca como el mecanismo o el lugar donde ellos pueden entender de qué estoy hablando. Entonces creo que el primer paso para poder enseñar es justo ese, entender cuál es el lenguaje que entiende mi aprendiz o que entiende mi alumno, que entiende esa persona a la que quiero llegar. Y después, ahora sí, ya viene la segunda parte, que ya es solo el mecanismo de a través de qué medios, pues yo diría que la respuesta es cuál es el medio que para esa persona que quiere aprender es más familiar, es más amigable o que funciona con el tipo de enseñanza que tú quieres dar, ¿no? Si yo quiero enseñar a jugar fútbol, pues obviamente no lo voy a hacer en una alberca, ¿no? Lo tengo que irme al campo de fútbol para enseñar fútbol. Exacto, y tiene mucho que ver, dice Edemir aquí, podría decirse en redes sociales y en persona, ¿cómo se empieza? Yo creo que se empieza por tener claro qué quieres enseñar, ¿no? O sea, dice Elías que no hay que tener todo claro, pero cuando ya estás con una curiosidad o con ese llamado a enseñar, primero tendría que saber qué le quiero enseñar a la gente, cuál es mi aportación, qué quiero compartir, de en qué los quiero inspirar y desde ahí ya saber a qué gente te vas a dirigir, ¿no? En las redes sociales, a qué gente le voy a hablar. Por ejemplo, lo hablábamos hoy en la clase que tuvimos de Legacy. Yo quiero hablar sobre la relación de los adolescentes con los papás. Obviamente me tengo que dirigir a ese tipo de personas. No me puedo dirigir a lo mejor a gente que no tiene hijos adolescentes o que no tiene hijos y quererles enseñar cómo educar a un adolescente. Entonces yo creo que, Edimir, mi aportación sería ¿qué te gustaría? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu llamado a transmitir? ¿Cuál es tu llamado a compartir? ¿Cuál es el legado que quieres dejar a través de la enseñanza? Donde ya sabrías entonces más claro a quién te vas a dirigir primeramente, ¿no? Y yo agregaría un punto más, que creo que es el más importante de todos, es que aquello que estás por enseñar sea algo que conecte contigo. Uh Porque -huh. si no, como decía Elías hace un rato, es solo información que tomaste de un lugar para ponerle el otra. Pero mover esa información no es enseñanza y recibir esa información no es aprendizaje. Enseñanza es tomar la experiencia que a mí me dejó ese conocimiento y transmitirla desde mi propia experiencia. Me gustaría agregar algo ahí que también es mm, el valor o pues sí, el valor de cuidar el contexto emocional. Ejemplo, o sea, la primera persona que me quiso enseñar a manejar fue mi papá. Y a veces mi papá se impacientaba un poco conmigo cuando yo estaba aprendiendo a manejar y pues mi papá reaccionaba, ¿sabes? Entonces yo a veces pues, me ponía de tenso, me lo tomaba sin duda alguna, me lo tomaba personal, le contestaba, yo reaccionaba, entonces se perdía el contexto emocional. Entonces creo que ese puede ser un factor de enorme valor. Si el otro está en una disposición emocional para generar aprendizaje, va a absorber las cosas como esponja. Entonces, eso es algo que a veces en procesos de aprendizaje no se presta mucha atención, ver en cuál es, sí, o sea, en qué emoción está la persona que está aprendiendo, en qué emoción me encuentro yo que quiero enseñar. Entonces, el entorno emocional influye enormemente en el aprendizaje. También se ha comprobado, de hecho, que podemos, o sea, vamos asociando también las cosas que aprendemos con base en cómo nos sentimos. Entonces, es algo que quería ahí aportar con lo que estaban comentando ahorita. Oye, a mí me enseñó mi hermana a manejar. Igual, bueno, o sea, me enseñó, digamos que no de muy buena gana, pero fue tan fuerte lo que yo no quise volver a tener clases con ella que aprendí a manejar en un día. Todo el día me la banqué, dije, ok, todo el día voy a pasar esto y aprendo porque aprendo en un día. Entonces, de repente esos aprendizajes express tienen sus beneficios, porque en un día me aventé la manejada. Esto que acabas de decir, Mayra, creo que me parece súper valioso. Hay muchas cosas que requerimos aprender en la vida, que es mejor aprenderlas rapidito a estarlas postergando o hacer el aprendizaje muy largo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando se va una persona? O sea, se va mi hijo, se va mi pareja por separación o por trascendencia.
Pero ¿qué pasa cuando se va? Y ahora, ¿cómo vivo esta vida que ya cambió de un momento a otro? De un instante a otro una persona ya no está y requiero aprender cómo vivir. Y me puedo tardar 3 años aprendiendo en cómo vivir esta nueva experiencia. O como decías, me la puedo chutar en un día y adquirir todos los aprendizajes y estar abierto a todos esos mensajes y emociones y sentimientos del momento para entonces sí poder aprender y dar el siguiente paso. Pero también elegimos cuánto tiempo nos queremos tardar en aprender. Y eso viene a veces, pues del lado de cuánto tiempo queremos que un dolor esté presente, porque a veces los dolores solo son aprendizajes no, vamos a decir, aprendizajes rechazados. Sí, no sé si... Sí, sí, híjole, me hace muchísimo sentido. Me viene a la cabeza a lo mejor estos escenarios. Por ejemplo, me voy a poner yo de ejemplo. Hay muchas cosas ahorita con tantos avances tecnológicos que incluso hasta yo siento que me estoy atrasando, ¿no? Con todo esto de la inteligencia artificial, ¿no? Incluso todavía algunas aplicaciones, etcétera. Entonces, creo que hay muchas veces donde no nos enfrentamos a aprender las cosas como bien lo dijiste, porque siento que se me dificulta, me incomoda. O sea, yo soy de la idea de que a veces generar aprendizaje es incómodo, porque de entrada me enfrento al no saber y, y también en ese no saber, pues en todo proceso de aprendizaje puede ir de la mano el cometer errores. Y la forma en la que es más, la manera en la que aprendimos a relacionarnos también con el error puede marcar muchísimo ahora la forma en la que aprendo. Así es. Y sí, yo creo que si nos ponemos a ver el sinónimo que yo le encuentro al aprendizaje, para mí es evolución. Si no estás aprendiendo, estás involucionando de alguna manera, ni siquiera paralizándote, porque la vida misma está en constante evolución y si tú te niegas a abrirte a esa evolución, o sea, no te puedes quedar paralizado porque la vida misma es cambio constante. Entonces, si no te estás estirando, te estás comprimiendo, te estás quedando atrás y lo que en algún momento para ti fue suficiente saber, va a haber un punto en que ya no lo va a hacer. Mira qué tal los dejé callados. Ah, Es que justo estaba pensando en eso que decías del no aprender es comprimirse. Y sí, o sea, pareciera que de pronto, pensando por ejemplo en, no sé, cuando vamos a la universidad y estudiamos 4, 5, 6, 7 años la universidad pensando en que adquirimos todos los conocimientos y que con eso ya estamos listos para el mundo, para salir a trabajar y además que voy a ganar millones porque ya me la pasé quemándome las pestañas tantos años de mi vida. Y entonces salimos de la universidad y entonces el mundo es totalmente diferente y resulta que lo que yo aprendí realmente no era tan útil o no era tan valioso, porque pues sí lo aprendí de los libros, de las teorías, bla, 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 pero el mundo es totalmente distinto porque el mundo es la práctica de eso que aprendimos. Pero si no me muevo a esa práctica, a ese poner esos conocimientos en movimiento, entonces realmente lo que va a pasar es que todos esos conocimientos que adquirí, por el contrario, primero, se van a empezar a olvidar y segundo, van a dejar de tener sentido. Porque el mundo está cambiando tan rápido que lo que yo aprendí ayer ya probablemente hoy no funciona. Y entonces es ahí donde nos volvemos haciendo, como que nos vamos, como decías Mayra, involucionando, nos hacemos más pequeños por más obsoletos. información de que exactamente nos volvemos obsoletos. No solo por temas de la tecnología, sino también por cómo nos relacionamos hoy con las nuevas generaciones. No es lo mismo la manera en que tú y yo, Mayra, que somos más o menos contemporáneos de la edad, nos comunicamos, a comunicarnos con una persona, no sé, como de 15, 16 años, que ya su vida es totalmente diferente, que están totalmente relacionados con las redes, con la tecnología. O sea, yo recuerdo que lo comentamos, no recuerdo si hace un par de programas, de cómo las personas hoy se molestan si tú les llamas por teléfono y te dicen, oye, es que ¿por qué te atreviste a llamarme por teléfono si no me avisaste antes por un mensaje que me ibas a llamar? Cuando en nuestros tiempos era simplemente levanta y gira la rueda para que marque el número y le llamas porque era la única manera de comunicarte y encontrar con esa persona. Pero hoy la vida ya cambió y si no aprendemos también cómo son estas nuevas dinámicas, cómo
cómo las personas ahora sienten, porque ya sienten diferente las nuevas generaciones que como nosotros aprendimos a hacerlo, pues realmente el tema de la comunicación y la separación entre nosotros pues va a ser bien compleja. Y hablemos, por ejemplo, de una familia donde tenemos personas de distintas edades, pues si no aprendemos a relacionarnos, si no aprendemos a comunicarnos, si no desaprendemos la manera en que sabíamos que debería de ser porque nuestros papás y nuestros abuelos nos enseñaron, pues no vamos a funcionar. Qué cañón lo que dijiste. Quiero destacar algo que dijiste que me movió mucho, que de entrada es, yo soy de esos, güey. Hoy si alguien me marca sin avisar, sí, Yo fíjate, sí me también, incomoda. Sí, yo ahorita que también lo se me dijiste hace dije, ay, invasivo, se me hace sí, sí, invasivo. cañón. Sí, pero ¿por qué no me avisas primero? Sí, 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 sí. Eso fue lo primero y qué fuerte es que puedes, o sea, puedo llegar a convertirme en una persona súper hábil para un mundo que ya dejó de existir, ¿no? Entonces eso está muy cañón y me quedé mucho pensando en algo que también dijiste, Mau, digo, lo dijiste un poquito más atrás, que fue el cómo incluso aprender a relacionarme con los demás, ¿no? Creo que ese fue uno de de los aprendizajes más grandes que he tenido en la vida. Yo durante muchos años me empeñé a hacer que mi papá cambiara, pero pues obviamente jamás ocurrió. Y tiempo después, también con trabajo personal, entre otras cosas, yo aprendí una forma diferente de relacionarme con él. Y mira cómo la relación cambió enormemente y mi papá sigue siendo igual, pero pues todo cambió en el momento que yo aprendí a relacionarme con él de una forma muy diferente. Entonces eso fue una locura. Ay, es que yo le digo, por ejemplo, cuando la gente, nosotros sabemos que están en alguna sesión, que tienen alguna distinción, que conocen algo nuevo, que hacen un pequeño despertar, un aha moment, y van y quieren arreglar una situación con su familiar, con su mamá, con su papá, lo primero que les digo es, toma en cuenta que esta información no la tienen ellos, la tienes tú. Y a mí me viene esta frase de en alguien tiene que caber la prudencia y para mí es en el que más sabe, en el que tiene más claridad sobre el tema. Y si tú acabas de tomar una sesión y acabas de descubrir algo, acabas de hacer un pequeño salto cuántico, un pequeño despertar, no puedes llegar esperando que la otra persona lo entienda, porque finalmente esa distinción se abrió para ti, el aprendizaje fue tuyo. Entonces, desde este lugar y con esa conciencia vas a llegar a mostrar lo nuevo para ti, pero no esperando que la persona necesariamente lo entienda. A eso es a lo que yo voy cuando enseñas desde un lugar donde aprendiste, pero sin que creas que el otro lo debe de saber. No sé si me explico. Ay, lo que dijiste es una bomba. Sí, claro, así que yo quiero aprender algo, aprendí algo que me encantó y quiero que todo el mundo lo aprenda, así. Ujú. Y sobre todo cuando recién empezamos este proceso de coaching que queremos prácticamente casi casi evangelizar a todo el mundo, pero tiene una razón de ser. Te empiezas a sentir también con lo que estás descubriendo en ti, empiezas a sentir también con lo que estás tirando, con lo que estás desaprendiendo, que llegas y sales al mundo a querer ilustrar a todos de lo nuevo que es para ti, pero también tenemos que tener un poco de cuidado con eso porque es hasta cierto punto como la llamada sin avisar, es como soltarle a la gente una distinción por la que a lo mejor no están listos para recibir. Uf, aquel que tenga oídos para escuchar, que escuche, ¿no? Sí, sí, claro. Qué cañón. Y, híjole, sí, yo creo que incluso he tenido esa experiencia donde de repente alguien me quiso enseñar algo y yo no supe escuchar. Y pues obviamente no aprendí, ¿no? Em, Digo, les agradezco también que me hayan dado la apertura de este tema en particular, porque creo que es algo a lo que a veces no se le presta mucha atención. O sea, el aprender a aprender, ¿no? ¿Qué tanto puedo aprender realmente a generar aprendizaje? ¿Qué me impide de alguna manera aprender? ¿Qué ideas puedo tener incluso sobre mí? No, hay mucha gente que cree o puedo llegar a tener alguna idea de que, pues, ay, es que yo no puedo aprender eso, ¿no? Porque, pues, ahora los niños tienen el chip en la cabeza o a lo mejor siento que estoy muy joven o siento que estoy muy mayor y a veces también algunos juicios que puedo tener sobre mí mismo puede ser lo principal que me está impidiendo poder generar un mayor aprendizaje. Y también es apasionante aprender, apasionante. Es más, yo quisiera preguntarles ejemplo, no sé, para el 2025, algo que les gustaría aprender.
Fíjate que yo no sé si dejarlo hasta el 2025, pero algo que comprendí, que ya aprendí ahorita y que es algo que veo que mucha gente aún nos cuesta trabajo, les cuesta trabajo comprender, es esta pequeña fractura que existe entre quererle enseñar a tus seres queridos y no lo van a aprender de ti. No lo van a aprender de ti. Aunque se los repitas 20 veces, no lo van a aprender de ti. Pero de repente llega una tercera persona y les dice exactamente lo mismo que les has dicho un año y les creen, ay, sí es cierto. Y esa frustración de, tengo un año diciéndote lo mismo, por lo regular suele sucederle a las esposas con los esposos, que llegan y se quejan de, tengo un año diciéndole esto y jamás me hizo caso. Y llega su mamá y llega su primo y se lo dice tal cual y ahora resulta que con él sí entendió. Y yo creo que tenemos que comprender para todos aquellos que nos gusta enseñar que va a haber gente que no es que no tenga la capacidad, pero nosotros no somos el medio, porque hay otras cosas atravesándose dentro de la comunicación que son a lo mejor un poquito las ganas de tener la razón o de que no lo voy a recibir de ti. Entonces mi aprendizaje mayor es que a pesar de yo tener la sabiduría, el conocimiento, el aprendizaje, la información, como le quieras llamar, sé que hay gente que no lo va a recibir de mí, aunque esté lista para recibirlo. Para mí mi mayor aprendizaje es saber y comprender dónde sí y dónde no. Híjole, qué interesante. Eso es, sin duda alguna, Y, tiene. Por favor, Mau, y yo, adelante, sí, sí. y yo por mi parte lo que te diría, y creo que tiene mucho que ver con lo que dice Mayra, o sea, creo que lo que yo estoy buscando aprender es cómo hacer que el mensaje llegue más lejos y por los medios adecuados. Porque justo lo que decía Mayra, a lo mejor tú tienes el mensaje preciso y correcto, las palabras exactas que describen la situación y tienen la solución en la mano, pero si no sabemos cómo llegar, lo que decíamos hace un rato, cómo le hablas a un joven, cómo le hablas a un adolescente, cómo le hablas a un niño, cómo le hablas a esas personas que se sienten perdidas en la vida, o cómo le hablas a esas personas exitosas que parecerían inalcanzables. Creo que mi aprendizaje va por ahí. ¿Cómo hacer que este mensaje sea tan limpio y transparente que pueda permear en cualquier contexto? Creo que si yo lograra aprender eso, creo que podría aportar muchísimo al mundo y creo que ese es el aprendizaje que estoy buscando. Mira, híjole, me viene a reflexión o sea, ¿sabrías qué es lo que ellos quieren aprender? Yo creo que no. Yo creo que nunca sabemos qué quiere aprender la otra persona, porque es desde su propio mundo, desde su propia experiencia. Lo que creo que sí podemos saber es dónde sí resonamos. Y como decías Mayra, si yo le estoy diciendo el mensaje todos los días que las Ujú. tortillas se guardan de esta manera y después viene la mamá, las guarda y le dice, ah, pues mira, así era y era exactamente la misma, también entender que pues en ciertos mensajes no soy el mensajero. Entonces pues no lo vas a aprender de mí, no lo vas a aprender como yo lo sé, pero también darte la oportunidad de que vayas y lo aprendas en algún otro lugar. Y, Pues Oye, sí. mi- Ujú. y mira, tenemos ¿Mayra? otra preguntita también bien eso me llamó mucho interesante. la atención. Y dice Rafael, ¿qué hacer si se aprende mal, tanto del que enseña como del que aprende? ¿Qué hacer? Híjole, qué buena pregunta. Mm, digo, si el que enseña enseña mal, pues yo a lo mejor pues buscaría a otra persona que me enseñara, ¿no? Digo, dependiendo de o sea, si tú eres el aprendiz, pues yo buscaría a alguien que me enseñara. Si tú eres el maestro, pues creo que un maestro también a veces debe de permitirse volver a ser aprendiz, ¿no? Sin duda alguna. Creo que ahí el poder tener una retroalimentación va a ser o puede llegar a ser clave en algunas cosas. Como maestro, ¿cómo puedo saber si estoy enseñando correctamente? Pues porque veo el camino de aprendizaje del otro, a lo mejor, ¿no? No sé Y yo ustedes creo qué que piensen. yo creo que esto que dijiste también del tener retroalimentación, creo que ahí está la clave. Por ejemplo, no es lo mismo que se enseña en un contexto que en otro. Y voy a poner un ejemplo bien Ujú. simple. Eh,
Creo que ya lo he contado en algún otro programa, pero mi mamá trabajaba como secretaria en una secundaria en una colonia de la Ciudad de México de muy bajos recursos, donde la mayoría de los adultos se dedicaban a la delincuencia. Y un día hacen una encuesta a los niños de secundaria, de primero de secundaria, preguntándoles, oye, ¿qué quieres ser de grande? Y muchos de los niños contestaban, yo quiero ser ratero como mi papá, porque mi papá en eso trabaja. Y yo quiero ser ratero como mi papá. Podríamos decir que el papá le está enseñando mal al niño porque le está enseñando algo que daña a la sociedad, que no es lícito, etcétera. Pero en el contexto del niño y en el contexto del papá, donde ambos, dado su nivel de conciencia, consideran que eso está bien, no podemos saber si está bien o mal. Hasta que no, entonces, como decías Elías, tenemos una retroalimentación de otro contexto. Es decir, si yo me salgo de esa colonia donde bajos recursos, donde la gente se dedica a eso, y me voy a una colonia diferente, donde los valores de las personas, donde las creencias de las personas son distintas, ahora sí tengo un punto de comparación y entonces puedo crear mi propio criterio de entonces, ahora sí, aprendí mal o enseñé mal. Pero yo creo que depende mucho del contexto y de las creencias que tenemos cada quien. Y como lo decía Rodrigo, ¿no? O sea, desde todos estamos actuando desde lo que es honesto para nosotros, lo que es verdadero para nosotros. Y posiblemente el robar para ellos es una forma literal de trabajo. Entonces, desde su perspectiva y su conciencia, falta de conciencia o ignorancia, ellos están simplemente siendo lo que aprendieron a hacer para mantener a su familia. Y eso fuera de juicios morales y sociales y Ujú. neutralizando todos los eventos, simplemente es algo que es. Y el niño está aprendiendo que eso es lo que hay que hacer. Y eso creo que parte del mayor aprendizaje que yo diría que me llevo es lo que platicábamos, Mau, de hecho, en el programa pasado, el saber que todo porque si no fuera, pues no fuera, no sería. ¿Ves? Entonces, más allá de cualquier, parece juego de palabras, pero la verdad es que no hay nada que esté en el lugar incorrecto, porque si no, simplemente no estaría. Que nos queremos convencer de que las cosas deberían de ser de otra forma, eso es, volvemos a lo mismo, querer decirle a la vida cómo debe de actuar, decirle a Dios o en lo que creas cómo debe de actuar según lo que yo considero que debería de ser. Pero volviendo a eso, yo no creo que hay una enseñanza mal, hay una enseñanza desde mi nivel de conciencia y desde mi realidad de vida, ¿no? Híjole, sí. O sea, me gustó que hayas agregado esa parte de, bueno, independientemente del tema, a lo mejor moral, ¿no? Que pueda haber, porque pues tal vez eso también se aprende. Em, yo, un gran aprendizaje que me llevo es aprender a fluir. Tuve un maestro que, pues, digo, yo tomé, hace muchísimos años tomé el entrenamiento transformacional y ahí es una jerga que se utiliza mucho, ¿no? Y, ay, fluye, ¿no? Y fluye esto y pues tienes que fluir, ¿no? Se usa mucho, ¿no? Hasta que tuve un maestro que de repente me frenó en seco y me preguntó, a ver, dime, ¿qué es fluir? Explícame. Eh, Y la verdad es de que no supe ni siquiera darle una definición. Y la verdad es de que ahí me di cuenta también de que a veces pues aprendí algo y lo estuve repitiendo, pero tal La vez narrativa. no, ajá, tal vez no sabía realmente qué era, ¿no? O cómo se hacía realmente. Hasta que él me dijo, yo te voy a compartir cuál es mi perspectiva de lo que es fluir. Y tiene todo que ver con lo que dijiste, Mayra, Ujú. porque él me decía, em, fluir es dejar de que o sea, dejar de querer que las cosas sean a mi manera. En el momento en el que suelto ese afán del deber ser o de que es que tiene que ser así, etcétera, en el momento que suelto que algo, el afanarme tal vez a que algo sea de la manera que yo quiero que sea, creo que ahí es donde surge el fluir. Y ahí es donde puede ocurrir la magia, porque a lo mejor no resultó de la forma que yo quise y quizás al mismo tiempo fue lo mejor que pudo haber ocurrido, porque a pesar de que tal vez haya sido una adversidad o haya sido algo extraordinario, eh, el como, pues sí, soltar de alguna forma ese afán, ¿no? Decir, vale, no sé cómo va a llegar, no sé la forma que sea, pero pues simplemente que sea, ¿no? Entonces para mí ese fue un gran aprendizaje, aprender cómo a soltar ese,
pues bueno, ese ser necio. Lo pongo tal vez un poquito en mis palabras, ¿no? Fíjate, Elias, y de manera medio sarcástica, chistosa, también pasé por una experiencia así donde también a mí me decían fluye, fluye, fluye. Y entonces alguna vez yo les dije a un maestro también, o a un coach, les dije, entonces tengo que fluir como diarrea. Y la respuesta es sí. O sea, por algo es que la diarrea es así. Es algo que el cuerpo necesita expulsar sí o sí por tu propio bien. Y de hecho lo comentábamos en programas anteriores con Rafa Mejía, de que cuando el cuerpo te está demandando algo es porque es necesario. Y no necesariamente es un problema. Y cuando yo les digo fluye como diarrea es, date cuenta de que hay algo que necesita moverse para llegar a un mejor lugar, para llegar a un mejor sentir, para llegar a un mejor modo de vida, para llegar a abrir una posibilidad, para llegar a una meta. Pero si tú lo detienes, te vas a enfermar. Y es ahí donde yo les digo, fluye como diarrea. O sea, y con ese ejemplo, como que es muy claro de, ok, deja que lo que tenga que salir salga y que pase lo que tenga que pasar, porque después vas a estar mejor. Nada más voy a decir, jamás voy a olvidar eso de fluye como diarrea. No lo voy a olvidar jamás, brother. Fíjate, y aquí Edemir Alvidres dice otra vez, y como estudiante, ¿cómo podemos, ya no, cómo podemos saber qué nos están enseñando mal? Es identificando por lo que queremos. Yo creo que hay algo que yo considero que es el verdadero maestro que está más allá de la enseñanza que con nosotros consideramos la enseñanza terrenal, que para mí es la intuición, y llámale como tú quieras, o sea, ese cable que te ata con la fuente, como tú le quieras llamar, universo, Dios, lo que sea. Yo creo que cuando nosotros sentimos que nos están engañando, la verdad es que nos estamos autoengañando, porque hay algo que realmente el verdadero maestro, como yo lo percibo y lo vivo, no como lo creo, sino como lo vivo, como lo habito, que siempre sabe y que muchas veces nosotros, por cuestión de elegir, hacemos como que no oímos o hacemos como que ni me enteré y no supe. Y no aprendemos y no nos llevamos la enseñanza hasta que nos topamos con pared y decimos, sabía que no era por ahí. No me resonaba, pero aún así lo hice. Por lo mismo que estamos hablando, por esa idea y necesidad de que queremos que las cosas sucedan de cierta manera, aunque todo nos esté diciendo que por ahí no es. Entonces, yo creo que no hay nadie que te enseñe mal. No, yo creo que simplemente tú estás eligiendo soltar tu poder y ponerlo en manos del que el que tú consideras que te debe de enseñar, porque tener conocimiento y aprendizaje conlleva responsabilidad. Entonces, si a mí me da miedo tener esa responsabilidad, prefiero poner el poder de la enseñanza en alguien más que escuchar a lo verdadero maestro que siempre me está hablando, sin ponernos espirituales, y sí, también. Sí, em, sí, ¿me puedes repetir rápido cuál fue la pregunta que hicieron? ¿Cómo, No, cómo saber que nos están enseñando mal? Man, ok, creo que ahí, digo, o sea, desconozco el contexto de la pregunta o el caso, eh, em, pero creo que aquí pueden haber dos cosas importantes y se lo comento a la persona que haya hecho la pregunta es, me gustaría responder tu pregunta con otra pregunta, de más bien, ¿cómo está tu disposición a aprender? ¿Cómo es tu disposición a aprender? ¿O qué te está impidiendo generar aprendizaje? Porque yo no sé a lo mejor si el profe te cae mal o si hay algún enganche con el maestro o algo así. O sea, ahí es donde puede dar paso al ámbito de la confianza para que otro te enseñe. Pero sin duda comenzar a evaluar cuáles son las cosas que a ti te están impidiendo aprender, tal vez en particular con quien te está enseñando. Porque a lo mejor ahí hay algunas conversaciones que pueden estar pendientes, o si no, de plano, pues aprender en qué momento retirarte y pues buscar un maestro diferente. Pero a veces el maestro puede cambiar y pueden ser o sea, puedes también caer en el decir, pues me siguen enseñando mal y a lo mejor el problema no es la persona que te está enseñando honestamente. Uh -huh. sí, sí, hay que ver cuál es el común denominador, ¿no? Y si si con todos los maestros no funciona, no es que sean los maestros los que no funcionan. Sí, Oye, creo Elias, que pues nos encanta de verdad el cómo estamos aprendiendo hoy contigo, porque creo que
esto viene a como amalgamar todo lo que hemos hablado durante estos 28 programas anteriores y este es el número 29 de esta temporada, donde hemos estado tratando de muchas cosas, muchos conocimientos, muchas herramientas, que todo esto han sido aprendizajes que en lo personal decíamos Mayra y yo, parece que el programa lo hicimos para tomarlo como autoterapia, porque, o sea, los mensajes te juro que llegan de todos los invitados tan importantes y tan valiosos como tú. Y pues te queremos agradecer que nos acompañes hoy, el día de hoy, con todo y de las incomodidades de ir viajando, pero al final la tecnología nos ayuda para esto y te agradecemos muchísimo, muchísimo, Elías, por todo lo que tienes para compartir con nosotros. Al contrario, en verdad, no saben cuánto aprecio el espacio, el poder compartir. Tengo muchas ganas de también ya en algún otro momento, sé que va a darse la oportunidad de que podamos compartir ya de manera personal, ¿no? Pero sin más, agradecerles un montón, reiterar obviamente, no todos los días veo un camión de bomberos, por cierto. Pero bueno, agradecer y reiterar nuevamente, o sea, al final, pues creo que un gran aprendizaje es aprender a reconocer también los errores y sin duda yo cometí algunos errores de logística en mis pendientes y pues bueno, busqué resolverlo para estar presente porque no me atrevería a perder el poder estar en su espacio. Lo agradezco muchísimo y sin duda también la gente que puedo estar conectada y oyente que pues hayan generado aprendizaje y hayan tomado algo de valor de esta conversación. Ay, pues yo también te quiero agradecer, Elías, porque es muy bonito, que yo sé que lo haces porque te apasiona, pero de todos los que hacemos esto, incluyendo este podcast, lo que haces tú, las consultorías, las sesiones, nuestro mayor, lo que nos mueve más es el amor al servicio, ¿no? El que si yo sé esto, que te aligero la carga, cómo te enseño este atajo, cómo lo hago, no te hago pasar por esto, respetando tu proceso, respetando tu forma de vivirlo, pero puedo yo también decirte, ¿qué crees? Yo di un pasito más adelante y es muy válido que podamos dar ese farito, esa luz, ese lamparazo a la gente para que no se tengan que tropezar necesariamente si algo dentro de nosotros les puede aportar para evitarlo, ¿no? Así es, y estamos muy contentos, Elías, de que pues este ya es el segundo programa en el que nos acompañas, porque pues tenemos noticias que compartir también, y es que no todo es para siempre, y esta segunda temporada de Amarte es el Arte está a punto de concluir. Vamos a terminar justamente el 28 de noviembre, Día de Gracias para los que viven en Estados Unidos, Canadá. El Día de Gracias vamos a estar terminando, pero todavía tenemos unos cuantos programas donde vamos a tener unos invitadazos de lujo. Elías, te quiero que platicar que va a estar Jorge Juárez, va a estar Nace Lavalle, va a estar Lizzy también del equipo de Quique Delgadillo. También hemos conocido muchísima gente pues que está gustosa de participar de esto, y creo que vamos a tener un gran cierre. Digo, todos los programas han sido increíbles, maravillosos, pero tenemos gente importante, tenemos a Columba también invitada, tenemos a Caro Sher, una Manducano. chica que habla de espiritualidad, a Caro que viene a hablarnos de finanzas también, que es bien importante este tema. Entonces, pues yo quiero invitarte, Elías, invitar a todos a que pues nos sigan viendo en estos últimos programas de esta temporada, que seguramente estarán por lo menos así de interesantes como contigo, Elías. Muchísimas gracias por todo y muchísimas gracias a los que nos escuchan, porque pues esta ha sido de verdad una experiencia increíble el compartir todo esto con todos ustedes durante estos ya 29 programas. Qué impresión. Gracias a ustedes también, todo el éxito en su cierre. Por favor, me avisan de las próximas sesiones que tendrán. Me encantaría escuchar a Jorge y a esta chica que no la conozco, pero si es del equipo de Quique, pues sin duda ha de ser bastante interesante y atractivo poderla escuchar. Entonces, avísenme también para estar ahí al pendiente y pues les mando un gran abrazo a los dos. Pues Nace es la esposa de Quique, Columba, Caro son parte del equipo que estudia con Quique, Lizzy es parte del equipo de que trabaja con Quique, y la verdad es que dirán, ¿quién es Quique, y por qué tanto Quique? Por lo mismo, porque el aprendizaje que hemos recibido de todo este contexto, no solo de Quique, sino de todo lo que se mueve a su alrededor, es de ese contexto que queremos decirle a la gente, esto te deja el aprendizaje, poder vibrar así de bonito.
y poder encontrarte gente que quiera seguir sirviendo para que los demás vibren igual. Sí, porque más allá de la invitación que hacemos a las personas de mirarnos y de hacernos el favor de acompañarnos en el podcast, es acérquense a este contexto, porque nosotros lo que les podemos decir es que tenemos evidencia de que expandir tu contexto expande tus horizontes, expande tu vida, conoces gente increíble y además se te atraviesan oportunidades increíbles de aquello que tal vez nunca creíste que era posible para ti, pero que está a la vuelta de la esquina, que está a la vuelta de una llamada, que está en la casa del vecino, y que eso solo sucede cuando nos empezamos a juntar entre personas que estamos dispuestas a aprender y dispuestos a reaprender y a rompernos para volver a construirnos. Así es de que, pues... Más, yo Totalmente. diría, está a un pequeño salto cuántico. Exactamente. Sí, pequeño, sí. Pero pues bueno, Elías, muchísimas gracias, te agradecemos muchísimo, buenas noches a todos, buenas noches Mayra, nos acompañamos Buenas la noches. próxima semana, el programa se queda grabado para que lo vean en repeticiones y puedan hacernos preguntas, comentarios, síganos en las redes y nos vemos la próxima semana todavía con otro programa más de Amarte es el Arte, muchísimas gracias y... Con nos Jorge vemos muy Juárez, prontito. el próximo jueves, Jorge Juárez, nos vemos aquí próximo jueves. Bye, Elías. Opening scene, the lights are low. Our hearts entwined in this show called Amarte es el Arte. So true. Myra and Mauricio guide you through. With every word they say, start new. With every guest, a change, a clue. Tune in to grow. Let your soul fly. The new beginning is just now.